Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este curso de PSAIN desde cero. En este video vamos a ver cómo crear funciones personalizadas en PSAIN. Sabemos que PSAIN tiene funciones predefinidas como la de longitud, subcadena, convertir a número, convertir a texto. Y nosotros podemos incluir nuestras propias funciones en el código. Entonces vamos a abrir lo que es nuestro editor y vamos a crear lo que es un archivo. Yo le voy a poner acá un título. Bueno, como es una palabra predefinida función, entonces al subproceso lo voy a llamar función 1 y guardo ese archivo como función. Listo. Entonces, primero miremos qué es una función. O sea, una función lo que nos permite es separar lógica en nuestro código. Por ejemplo, si ustedes tienen una lógica que hace algo en específico y luego la van a utilizar de nuevo, tendrían que copiar ese trozo de código para hacer esa instrucción nuevamente. Con una función nos podemos ahorrar copiar cientos de líneas y acomodarlas en una función que haga algo en específico, algo muy concreto. Entonces, las funciones se pueden declarar de varias maneras, o sea, se pueden utilizar de varias maneras. Entonces, están las funciones sin parámetros, con parámetros, y los parámetros se dividen también de otras maneras. Entonces, podemos utilizar parámetros, ponerle por aquí un 1, parámetros por referencia, que ya les voy a explicar qué es esto, y los parámetros sin referencia. Ponerlo acá rápidamente sin referencia. Entonces, sin parámetros, con parámetros, por referencia o sin referencia sería acá la opción 2. Y tenemos otra particularidad, vamos a ponerle por acá un tab para que se vea que pertenece aquí. Y tenemos otra que son las funciones que retornan valor. Estas son funciones muy distintas y su uso es diferente. Entonces vamos a mirar rápidamente las que son sin parámetros. ¿Cómo se declara una función? Las funciones se deben de declarar fuera del proceso principal. Entonces, por ejemplo, si yo aquí creo la palabra función y le pongo cualquier nombre, si yo aquí le doy al play va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque estoy dentro del proceso principal. Y entonces, de hecho, aquí me lo está diciendo. Dice que fin proceso mal colocado. ¿Por qué? Porque yo tengo una función acá adentro. Entonces, para definir las funciones deben de estar fuera del proceso inicial, sea en la parte de arriba, sea en la parte de abajo. Yo acostumbro ponerlo lo que es en la parte de arriba. Entonces, voy a crear una función que se llame saludar para mostrar un ejemplo, ¿no? Saludar, le pongo sus respectivos paréntesis o incluso ustedes si quieren no le ponen los paréntesis si no recibe parámetros. Entonces yo lo voy a dejar aquí con los paréntesis y acá lo único que yo voy a enviar es un escribir que diga saludando desde la función y ya está. Entonces, si yo lo voy a ejecutar, aquí no va a pasar nada. Las funciones no se ejecutan hasta que no se llamen. Entonces, ¿cómo así que no se llamen? Si yo le puse aquí un nombre, le puse la palabra reservada función, un nombre, paréntesis y fin función. Bueno, fin función. Y adentro va todo lo que es las instrucciones que yo quiero que haga. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener una función con una lógica? Hagamos de cuenta que eso es una lógica compleja. Entonces yo puedo llamar la función acá, solamente decirle saludar, ustedes la pueden llamar sin los parámetros, si no recibe parámetros, o con los paréntesis que es para parámetros, ¿no? Entonces si yo le doy aquí al play, acá podemos ver que me manda ese mensaje. Y como les decía, la ventaja es que yo puedo reutilizarla, o sea, yo puedo enviarla tantas veces como yo quiera. Entonces aquí toca bajar y le damos al play y aquí podemos ver que ejecutó la misma función, pues aquí las 5 veces que yo la copié. Entonces, ahora, ¿cómo es una variable cómo es una función con parámetros? Supongamos que yo quiero crear una función que me calcule el área de un triángulo y yo no quiero escribirla siempre, sino una sola vez. Entonces yo voy a escribir aquí una función que diga área triángulo y voy a recibir unos parámetros. Entonces, por ejemplo, yo quiero recibir lo que es la base y la altura de, de esa función, ¿no? Entonces, yo voy a recibir estos dos parámetros y hago el cálculo. Entonces yo lo que hago es
mandarle un escribir. Recordemos que el área del triángulo pues es base por altura, entonces le pongo acá base por altura y ya está. Entonces solamente mando un escribir, voy a ponerle acá concatenar y le mando resultado, dos puntos, base por altura. Entonces, esto es una operación específica que yo hago, ¿no? Calcular el área de un triángulo. Entonces, si yo llamo a esta función, lo que es en el proceso principal, que es esta de acá, y le digo que mi base, no sé, es 2 y le mando la altura de 10 y le doy al play, podemos ver que aquí ya me manda lo que es el 20. Entonces, igual, yo puedo llamar esto varias veces y pasarle los parámetros que yo quiera. Entonces, ahora le digo que 7 y acá le pongo, no sé, un 19. Vamos a darle un ejecutar y aquí me muestra los dos resultados. Entonces, esa es las funciones con parámetros. Entonces, ya tenemos sin parámetros y con parámetros. Ahora hay un concepto que es parámetros por referencia o sin valor o sin referencia, qué pena. Con referencia y sin referencia. ¿Qué es un parámetro por referencia? Entonces voy a copiar lo que es esta función acá y le voy a poner acá un 2. Un parámetro por referencia es cuando ustedes envían una variable, tiene que ser una variable, porque si no arroja un error. Cuando ustedes envían una variable por referencia, se crea un vínculo entre la función y la variable original que se está definiendo. Entonces, ¿cómo así? Vamos a crear una variable acá de ejemplo para que lo tengamos más claro y le voy a poner número. O vamos a ponerle base, solo base. Entonces base lo vamos a definir como entero. Imagínate que yo cojo esta función, voy a copiarla, voy a quitar estas de acá y ojo que estoy dentro del proceso, recuerden que para llamarla dentro del proceso principal y acá lo que es base ya yo se la estoy enviando, ¿cierto? Pero la altura sí se la voy a enviar normal, así nada más. Y luego yo voy a escribir, voy a decirle base original. Y luego le concateno lo que es la variable base, ¿cierto? Por ahora, vamos a dejarlo así para después explicarle bien el concepto. Entonces acá me dice que no está inicializada, hay que inicializar la variable base. Ya se me estaba pasando. Vamos a igualarla a 0. Bien escrito esto. Listo. Entonces nuevamente ejecuto y acá me dice resultado 0 y la base original viene en 0. O sea, la variable original que yo estoy enviando tiene un valor de 0. Ahora, para pasar un dato por referencia hay que mirar cuál es la variable que quiero que pase por referencia y antes de la coma, antes de la siguiente variable o si es una sola, después de indicarle el nombre le decimos por referencia. Entonces, cuando tenemos las variables por referencia, ya se crea un vínculo entre la variable que estoy por parámetro y lo que yo opere con esa variable, se va a crear un vínculo con la variable original y se van a actualizar ambas. Eso básicamente es por referencia. Una variable por valor, que se me olvidó agregarlo acá, que no es sin referencia, sino por valor, se llama así. Una variable por parámetro, o sea, un parámetro por valor o sea, no crea ningún vínculo, solamente yo me traigo el valor y ya está. Y lo que yo opere con esa variable no se va a ver afectada a la variable original. Por defecto, los parámetros están por valor. Ustedes lo pueden poner, pero por defecto ya viene por valor. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Si yo acá le mando la base, le mando cualquier valor y luego yo acá le digo que base va a ser igual a lo que tenga ella misma más, eh, más, más 2. Sumémosle 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo recibo la variable base. Acá ustedes le pueden poner el nombre que quieran, teniendo en cuenta que el parámetro que envíen sí tiene que ser una variable que está acá. Entonces, volvamos a la explicación. Entonces, aquí lo que es la variable base, si yo la modifico dentro de la función que estoy recibiendo por referencia, se va a ver afectada también la variable original, Por eso yo cambio un escribir antes, o sea, después de que ejecute la función, que me imprima nuevamente la variable base. Si yo le doy aquí al play, podemos ver que la variable original yo le envío un 0. Mire que yo le envío un 0, no le he enviado más nada, 0. Y luego cuando entró acá la función, yo le dije que le sumara 2 aquí en esta parte. Y puedes ver que acá ya me dio un resultado y luego
lo que pasó fue que la base original está en 2, ¿sí? Que yo la estoy imprimiendo aquí en mi proceso inicial. Entonces ahí podemos ver que sí crea una referencia. Si yo le quito esto por referencia, ya va a pasar por valor, entonces va a llegar siempre el 0. Entonces vamos a darle aquí, le doy acá en reiniciar, a ver, vale nuevamente al play. Y podemos ver que aquí ya manda lo que es el número, pero pues acá me manda un 0, ¿sí? Para que ahí lo tengamos lo que es en cuenta, que pues siempre va a llegar lo que es en 0. Acá me da el mismo resultado, yo la estoy modificando, me da el resultado anterior, lo está dando, pero mi variable original sigue en 0. Acá lo podemos ver que está mandando un 0. Entonces, eso es confuso, por eso me demoro acá un poco más explicando esto para que quede claro. En conclusión, cuando ustedes envían acá por referencia, es que va a crear un vínculo entre el parámetro, lo que se modifique dentro de la función, con la variable original. Entonces, imagínate que yo acá ya le digo por referencia y acá le mando un número y le doy lo que es a ejecutar y me dice, no se encontró descripción para este error. Es un error sin descripción, pero es claro porque yo le estoy diciendo que voy a recibir una variable por referencia, no un valor. O sea, necesito una variable. Entonces, por esa razón es que se le envía base, ¿cierto? Le envío base y ahí ya todo está perfecto. Listo, eso es por referencia, espero que haya quedado claro. El que no entienda, por favor, que escriban en los comentarios que le estaré aclarando un poco más. Entonces, listo, ya vimos lo que es los parámetros por referencia y por valor. Ahora miremos lo que es la última función, que es la que retorna un valor. Entonces, cuando retorna un valor aquí se ven afectados varios valores, varios conceptos. Entonces, vamos a mirar acá lo que vamos a definir otra función y le voy a llamar retorno. Solo retorno. Esta no va a recibir ningún parámetro, solo va a mandar lo que es acá va a devolver algo. O sí, vamos a decirle que retorne algo. Entonces vamos a poner lo que es esta área del triángulo, que no mande el escribir. Vamos a modificar esta, pero vamos a ponerle acá 3, que esta sería la 3. Va a recibir lo mismo, base, altura, hace la operación, pero vamos a retornar un valor. Si quieren retornar un valor, hay que decirle qué variable vamos a retornar. Y aquí es donde ya entran en juego muchas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle resultado y resultado va a ser igual a la función. ¿Sí? Si ustedes en las opciones del lenguaje tienen configurado que hay que definir todas las variables, esto va a dar un error. Entonces, mire, voy a hacer una cosa, voy a irme acá a las opciones del lenguaje, como yo lo tengo personalizado, le voy a personalizar y le voy a marcar esta opción, obligar a definir los tipos de variables. Voy a dejarlo así, así nada más. Si yo cojo esta función y la quiero llamar, ¿cómo la llamo? Yo no voy a llamar la variable resultado, el nombre de la variable. Acá lo que hacemos es decirle, tengo una variable y la igualo a la función. Y se tiene que escribir así. Entonces lo que yo hago es llamar a esta función, acá en esta parte, y le voy a decir que le mando un 2 y un 5. Y aquí me va a dar un error. Va a dar error por parte y parte. El primer error es la función retorna un valor, debe ser parte de una expresión, ¿sí? Entonces lo que quiere decir es que cuando una función retorna valor, nosotros no la podemos llamar así, así solamente. Entonces voy a enviarle lo que es un escribir. Eso hay que tenerlo en cuenta para evitar errores. Entonces ya ahí se va lo que es el error. Y acá, en esta parte, lo único que yo voy a hacer es que al resultado lo voy a igualar a lo que tiene esta operación. Entonces el resultado va a ser igual a lo que tenga esta operación de acá, ¿no? Entonces si yo ejecuto, vamos a ver que me da un error, lo que les mencionaba, la variable de resultado no está definida. Si ustedes en las opciones del lenguaje tienen configurada esta opción que les acabé de mostrar, que es la de obligar a definir los tipos de variable, la solución ¿cuál sería? Tienen que definir la variable resultado. Entonces yo le pongo definir resultado. Y aquí hay que entra en juego otra cosa, lo que vimos en los videos iniciales, que cuando hacemos operaciones matemáticas, las variables que guardan el resultado hay que definirlas como real, porque no sabemos si el resultado es un tipo de dato decimal o no. Entonces, si le doy aquí al play, podemos ver que ya se va el error.
Si ustedes no quieren definir la variable, si no la quieren definir, entonces se van acá a la configuración, opciones del lenguaje y desmarcan esa opción, que es obligar a definir los tipos de datos. Y ya está. Entonces le damos aquí nuevamente a ejecutar y ahí ya está lo que es el resultado que lo está imprimiendo acá en esta parte. Entonces, vamos a ponerle un poquito de zoom para que puedan ver los tipos de funciones. Entonces, esta es sin parámetro que nosotros podemos escribir lógica aquí y mostrar algo en específico. Y luego tenemos lo que es una función que pues acá me recibe parámetros y me muestra un resultado con un texto, ¿no? Luego tenemos las funciones que reciben parámetros por referencia, que funciona de esta manera, que ya explicamos qué es. Y las funciones que devuelven datos, que con estos datos lo podemos guardar en una variable, podemos hacer muchas cosas. Y ahora yo me imagino que muchos estarán pensando muchas cosas de qué se puede hacer. Entonces imagínate que yo ya no quiero pasar los datos aquí, o sea, no quiero recibir los datos acá. Estoy en esta que devuelve valor, ¿cierto? Entonces, cuando ya no paso datos, me arroja un error acá, entonces voy a quitar lo que son los datos de esta parte, los parámetros, y llamo a la función así, la puedo llamar así también. Y entonces, como esto devuelve un valor, mando el escribir acá, pero imagínate que yo quiero pedir los parámetros más bien acá de esta manera. Entonces yo lo que hago es definir acá la variable base y altura, y las voy a definir como real, por si me ponen un número decimal, ¿no? Entonces acá tengo base y altura. Las defino dentro de la función, pero luego entonces yo quiero decirle aquí un escribir sin saltar que me diga cuál es la base. Acá pongo un espacio y leo lo que es la variable base. Y luego otro escribir sin saltar. A ver aquí, quitemos esto y quitemos este otro punto y coma. Y luego este otro escribir sin saltar que me lea la altura. Y entonces acá leer altura. Y ya está. Entonces aquí, o sea, yo no estoy recibiendo esos parámetros, pero los estoy pidiendo por consola. Eso lo podemos hacer tranquilamente. Entonces, si yo le doy acá a ejecutar, ahí podemos ver que me está pidiendo la base y este escribir de aquí no se ejecuta. Todavía no se ejecuta porque la función principal, o sea, la función área triángulo 3 no ha terminado. Entonces, yo le envío acá un 78 y luego por acá le envío un 99. Podemos ver que me hace la operación, devuelve el resultado y se ejecuta este imprimir de acá con el resultado que trae ya esa función. Entonces ya con base a esto podemos hacer muchas cosas, muchas opciones de acuerdo a su requerimiento que vayan a hacer según lo que es el algoritmo. Igual si queremos ver lo que es el flujo, pues acá nos dice qué cosas estamos utilizando. Entonces acá en esta opción, el lado de los piecitos, la parte derecha, podemos dibujar el diagrama y podemos mirar qué hace cada función, ¿no? Dándole un clic. Entonces, esto es todo por este video. Espero que haya quedado claro. En el siguiente video vamos a ver lo que son los subprocesos y subalgoritmos, que son los nombres nuevos que le ha dado PSeInt a las funciones. Entonces, espero que estén atentos al siguiente video, que estén muy bien.